Fue algo que marcó este 2025 para mí. Por lo menos esta mitad de año ha sido un honor llevar el maillot de campeona de España y oír eso de campeona de España. Tengo mis estudios y he podido llegar a ser profesional con mucho esfuerzo, obviamente, pero pues yo recuerdo de mi primer año en el equipo, sobre todo la primera concentración, hicimos la concentración conjunta, tanto chicos como chicas, y creo que también tener esa oportunidad es súper especial para la gente joven. De hecho, mi madre decía, vinieron a grabarme y yo no sé por qué, porque a mí digo, hombre, porque estarías la que más emocionada de todo el público que había. Yo no sé cómo sabían que era tu madre, digo, no lo sé, yo tampoco. ¿Sonorama o reggaetón? Me vas a poner en un apuro. En un momento en el que el ciclismo femenino español vive un verdadero hype, qué mejor manera de acabar el año que con una de las triunfadoras de este 2025, con Sara Martín, campeona de España con Movistar Team. Ya lo había sido de junior y sub-23, pero este año en élite. ¿Qué tal, Sara? Buenas, muy bien. ¿Cómo te sientes después de escuchar eso de campeona de España? Creo que fue algo que marcó este 2025 para mí y por lo menos esta mitad de año ha sido un honor llevar el maillot de campeona de España y oír eso de campeona de España. Que bueno, creo que, como dices, es algo especial. Ya lo había conseguido en otras categorías, pero conseguirlo en la categoría absoluta, en élite, es súper importante y bueno, creo que hay que disfrutarlo, ¿no? Totalmente. Bueno, Sara, ya todo el mundo, pues afortunadamente, ¿no? La gente ya habla mucho de ciclismo femenino. Sabemos todos que, bueno, que naciste en Burgos, en Aranda de Duero, en Burgos, ¿vale? En 1999, ¿no? Creo que recordar, 26 añitos tienes. Sí. ¿Qué ha cambiado de esa niña hasta ahora? Bueno, pues al final ahora soy profesional de esto, ¿no? Yo creo que cuando era más joven, no te digo desde pequeña, no me lo imaginaba porque, bueno, es cierto que empecé a practicar deporte relativamente tarde, a los 12 años o así, un poco vinculada al atletismo, ni siquiera al mundo de la bici. Sí que me atraía porque mi padre, bueno, es aficionado y siempre le ha gustado e incluso salíamos a dar paseos en verano o los fines de semana, pero bueno, hasta casi los, te diría, 13, 14, realmente no supe que me gustaba la bici y bueno, pues lo fui practicando más y más. También lo compaginaba con el triatlón, entonces no dejé de hacer otros deportes, pero bueno, fue bastante tardía mi inicio en el deporte y bueno, nunca me hubiese imaginado que hubiese podido ser profesional de esto y cumplir un sueño, ¿no? Que al final yo creo que se fue forjando un poco a medida que pasaban los años y veía que esto me iba gustando más y iba disfrutando más de ello. Eso, combinabas con triatlón, con duatlón, ¿no? Y eso, ¿en qué momento dices, buah, lo que mejor se me da y lo que más me gusta, no solo lo que mejor se te dé, es el tema del ciclismo? Bueno, al final también era del deporte que más disfrutaba. Sí que entrenaba los tres, entonces, bueno, también creo que en esa época era bueno hacer otros deportes, ver lo que me gustaba, lo que quizás no, pero sí que con la bici siempre pues tenía mejor unión, disfrutaba más de montar en bici, aparte que pues, cuando ya me inicié en el mundo más del ciclismo empecé a competir un poco ahí y pues iba disfrutando más aún, no conseguía aún resultados cuando empecé pues un poco ahí en escuelas o en cadete, pero bueno, disfrutaba de ello y creo que eso también me enganchó, conocer a gente y disfrutar de esos otros valores que te puede aportar cualquier deporte y bueno, pues al final creo que todo ello hace que te vayas enganchando, te vaya gustando. Luego sí que conseguí más resultados y creo que eso obviamente al final te hace pues engancharte aún más, pero en mis inicios pues principalmente fue
fue también quizás la afición de mi padre, pero conocer a gente o disfrutar del propio deporte como tal y saber que era el que más me gustaba. ¿Cuál era el primer club ciclista en el que empezaste? El Club Ciclista Arandino, que es el de mi localidad, donde, bueno, he de decir que era la única chica de mi localidad que por entonces pues estaba en el club. Sí que a la hora de competir venían otro par de chicas a competir con nosotros, que eran de Miranda de Ebro, de fuera, Sí. pero bueno, competían, digamos, con el nombre del club, pero a la hora de los entrenamientos y demás, sí que estaba más pues, con los chicos, ¿no? Era uno más y competía con ellos. Y luego sí que es verdad que en mi paso a cadete, pues básicamente que iba sola. Era mi padre quien más me llevaba o me patrocinaba en ese sentido, llevarme a las carreras, porque después ya pues, se separa un poco lo que son las féminas de los equipos masculinos, entonces ya las chicas tienen que buscarse un poco más la vida. La vida, ¿no? ¿Y en qué momento, o si lo hay, ¿no? De repente dices, buah, esto ya es más que un hobby y creo que voy a dedicarle, si lo hay, voy a dedicarle tiempo. ¿O surge todo como muy natural? Porque tú además sí, has compaginado con estudios yo siempre. creo que surge más natural. De hecho, nunca dije, esto no es algo a lo que me quiera dedicar profesional. Obviamente sí que era mi sueño y sí que estaba en mis pensamientos, ¿no? Que en un futuro ojalá poder ser profesional, pero nunca digamos que estaba en mi mente dejarlo todo por enfocarme al 100% y ser profesional. De hecho, en mi familia siempre me habían inculcado que primero eran los estudios, obviamente, que al final la vida deportiva, ya sea tarde o temprano, por causas X o Y, pues termina. Entonces, siempre me han inculcado que hay que tener unos estudios, una formación, y eso ha ido primero antes de todo. Y bueno, creo que en esa parte tengo que agradecer también a mis padres de que me guiasen por ese camino para poder sacar mi carrera, no seguir soñando con ser profesional, y al final, bueno, tengo mis estudios y he podido llegar a ser profesional con mucho esfuerzo, obviamente, pero bueno. Sí, comentabas que cuando eras pequeña eras tú la única chica, que luego para competir iban dos niñas también de Miranda de Ebro. ¿Te sentías rara en algún momento por decir, ¿esto es un deporte de chicos? ¿O la llevabas con naturalidad? ¿O decías, ¿por qué no me gusta? No sé. No, la verdad que nunca he pensado, esto es deporte de chicos. Sí que es verdad que en general chicas en Castilla y León, que es en lo que más me movía pues, cuando empecé, éramos muy pocas. Y sí que es verdad que ahora, por ejemplo, sí que veo que hay más chicas, ¿no? Incluso en mi localidad. Pero nunca llegué a pensar, quizás cuando era más pequeña, esto es deporte de chicos. Yo sabía que a mí me gustaba y no me planteaba Sí, de chicos o de chicas, muy bien, pensamientos. perfecto. La primera vez que ganas algo, ¿te acuerdas? Sí, fue en cadete de segundo año, bueno, que en ciclismo, Ajá. en un torneo Euskaldun, ahí en País Vasco, que era donde más competíamos, y creo que fue, de hecho, la última carrera de la temporada, y bueno, aún compaginaba con triatlón y demás, y bueno, creo que fue especial porque bueno, era la primera carrera que ganaba en ciclismo y bueno, pues más que especial también, pues me lo pasaba bien, Un entonces recuerdo. también conseguir ganar, pues Muy bien. siempre es ilusionante. ¿Y cómo fue luego toda la evolución hasta que llegas a Movistar Team? ¿Cómo se da todo como esto? Pues bueno, después digamos que pasé a junior y mi primer año como junior tampoco fue, al principio tampoco fue como, digamos, muy destacado. Sí que es verdad que al final de la temporada recuerdo que recibí la llamada de Ramón González Arrieta, que por entonces era seleccionador nacional de féminas, Sí. y me convocó para estar en Vuelta a Valladolid con los chicos, en que lo utilizaban un poco de cara a europeos, mundiales, pues Sí, correcto. formarnos o vernos un poco cómo íbamos. Tampoco habían conseguido nada destacable, pero creo que eso me motivó un poco para bueno, seguir disfrutando de esto. Y sí que creo que fue ahí un punto también de cambio y
y después conseguí una victoria en la última Copa de España y de hecho ese primer año de juvenil conseguí ganar el Campeonato de España de ruta también en Reynosa. Así que creo que eso fue un poco también el inicio de un poco eso, mi Sí, tu carrera, trayectoria ¿no? más Correcto. Muy destacada. bien. Luego sí que en juvenil de segundo pues seguí un poco esa línea y la verdad que fue un gran año y creo que a partir de ahí fue un poco también, empezó quizás un poco, no el vínculo, pero era casi a la vez que el equipo Movistar se estaba formando, sí que al final lo sabíamos, entonces por entonces había 2 equipos que eran Vizcaya y Sopela, era nuestra referencia como junior, pero ya que en 2018 se formase Movistar, aún era una referencia más clara de profesionalismo y de oportunidades a las que podíamos aspirar, ¿no? Las chicas jóvenes que estábamos quizás ahí en el panorama nacional, entonces creo que eso también dio un poco pie a que, bueno, pudiésemos Ilusionarse, luchar correcto, sí. por ser profesionales. Porque Y ya toda esta etapa previa, perdona, es lo que tú comentabas, es mucho de esfuerzo familiar, de pico y pala, de llevarte tu padre y... Sí, por supuesto, toda esa etapa creo que la mayoría de familias eran las que más hacían el esfuerzo por llevarnos a un lado, al otro. Es verdad, teníamos apoyo de otros equipos. En mi caso fue Sopela, quien en la estructura en la que estuve tanto en junior como luego en mi paso sub-23. Y bueno, sí que nos daban ese apoyo, pero al final, sin ayuda de nuestras familias, creo que eso hubiese sido imposible. Y bueno, después, como te digo, en mi etapa sub-23, pues ya sí que seguí un poco la evolución y ya fue cuando quizás en los últimos años empezó más mi contacto con el equipo Movistar y bueno, pues hasta casi el día de hoy, ¿no? Desde que empecé en el equipo. ¿Recuerdas ese día en el que te dicen, oye, que Movistar ha preguntado o empiezas a tener contactos un poco más serios? Sí, bueno, los primeros días fueron, bueno, nuestro director por entonces de Sopel, así que me comentó algo, pero bueno, al final era ilusionante, sabíamos la existencia del equipo y creo que eso también te da motivación, aunque bueno, realmente mi vínculo o unión con el equipo no fue hasta que estuve en contacto con Sebastián y bueno, ahí yo creo que es cuando más te planteas o piensas, ¿no? Que es más realidad o más posible la posibilidad de poder ser profesional. ¿Qué es lo que más te impresiona cuando llegas a un equipo de primer nivel como Movistar? Pues yo recuerdo de mi primer año en el equipo, sobre todo la primera concentración, donde estaban al final todos los ciclistas que veías en la televisión, como bueno, ya fuese Valverde, ¿no? Que creo que era el referente, ¿no? El máximo referente, ¿no? Por entonces, y les ves en persona y convives con ellos, porque por entonces hicimos la concentración conjunta, tanto chicos como chicas, y creo que también tener esa oportunidad es súper especial para la gente joven. Es como ver a tus ídolos en carne y hueso, a la gente que ves por la televisión, porque entonces quizás el ciclismo femenino no tenía tanta visibilidad. Yo conocía a las corredoras, porque al final habían corrido en España conmigo, pero quizás en la televisión, al final el ciclismo que más consumes es el masculino, entonces también verles en persona, que hablen contigo, que convivan contigo, eso es una oportunidad excepcional y creo que es el mayor impacto, mayor recuerdo que tengo del inicio. Y de esos inicios, de ese principio, ¿alguna carrera que recuerdes en especial? No por el resultado en sí, sino porque dijeras, ¡buah, esta carrera me ha marcado, hoy ha sido chulísimo o me ha permitido, si la hay? Yo creo que es que también mi inicio en el equipo también estuvo mucho marcado por Annemiek van Vleuten, que entonces creo que al final cada carrera que corríamos con ella creo que era muy especial, ¿no? Y con otra mentalidad, porque íbamos con ella y aparte de ser una gran líder y una ganadora nata, pues creo que también enseñaba mucho
o nos daba inspiración pues, a la gente joven. Entonces, no sabría decir una carrera en concreto, porque creo que todas también las que corrimos con ella, creo que para mí fueron especiales y fue una gran oportunidad poder compartir equipo con ella y en sus mejores años. Eran todo aprendizajes entonces, ¿no? Un año de aprendizajes muy chulo, entiendo. Mm. Muy bien. ¿Y cuando se va ella? Bueno, cuando se va ella creo que también hubo un cambio, ¿no? Porque es verdad que hasta entonces yo entré al equipo con ella y cuando se fue sí que fue extraño, porque hasta entonces planteábamos todo casi en torno a ella, ¿no? No sabíamos cómo correr de otra forma y sí que es verdad que tuvimos que un poco replantear esa forma de correr, esos quizás objetivos o roles en el equipo, pero bueno, creo que eso también es positivo para crecer, para bueno, quizás también personalmente pues saber salirte de esa zona de confort o de ese rol que has tenido y bueno, poder también crecer. Hablando de roles, yo creo que tú eres una verdadera, no sé si gregaria de lujo, un ejemplo de gran colaboradora, de gran compañera y que además en esas oportunidades, momentos en que has podido lucirte, como han sido los campeonatos de España, has disfrutado y has demostrado pues toda tu valía, que también se demuestra como gregario, es decir, eso es muy importante, ¿no? Pero ¿qué te aporta ese rol de trabajar para otras compañeras? Bueno, creo que al final, como dices, estoy la mayoría del tiempo al servicio del equipo. Creo que también somos piezas importantes, ¿no? para un grupo, porque tenemos grandes líderes, pero al final también esto es un deporte de equipo donde creo que cada pieza es súper importante y bueno, pues cuanto más unido el grupo y más cometidos en tener ese objetivo, aunque una sola gane, pues creo que es un trabajo súper importante y súper satisfactorio cuando todo sale bien y sobre todo cuando se te valora, ¿no? Porque creo que al final que te reconozcan un trabajo también creo que te hace aún motivarte, ¿no? Y de hecho creo que bueno, en ese sentido, pues como equipo trabajamos muy bien. Yo intento hacerlo siempre lo mejor que puedo y bueno, también las líderes valoran ese trabajo y creo que es súper importante. Creo que además eso es algo muy bonito del ciclismo, ¿no? Que aunque son triunfos individuales, sí que se consideran trabajos realmente de todo, triunfos y trabajos de todo el equipo, ¿no? Respecto a otros deportes mucho más individuales, ¿no? Sí, por supuesto. Al final es verdad que el ciclismo mucha gente quizás no entienda que es un deporte en equipo. De equipo. De hecho, igual cuando hablas con gente dices, ya, pero tú das pedales sola, ¿sabes? No es... pero bueno, si realmente es un trabajo en equipo, cada vez se ve más, cada vez se necesita más equipo porque el nivel está creciendo un montón. Se ven ahora los equipos más profesionales, más compactos, cada una tiene su rol y creo que eso es aún más importante. Esto se está profesionalizando cada vez más y sin un fuerte bloqueo, sin un equipo unido, pues creo que aún es más difícil conseguir los resultados. Pero creo que es bueno que el ciclismo femenino, como bien ha dicho, se profesionalice cada vez más, ¿no? Para intentar equiparar con toda esa visibilidad y con todo ese grado de profesionalidad que tiene el ciclismo masculino, ¿no? Sí, por supuesto. Creo que es por algo por lo que estábamos luchando un montón de años y de hecho yo también lo he visto crecer desde que empecé en el equipo hace 5 años. He visto toda esa evolución. De hecho, antes había un montón de diferencia entre las que ganaban y quizás las que tenían menos nivel, pero ahora el nivel medio ha subido un montón. Se compite también más unido, hay muchísimo nivel. Es verdad que tener equipos profesionales femeninos creo que también nos hace crecer. Al final, antes muchas de las ciclistas que se decía que eran profesionales realmente igual no lo eran. Al final, a la vez trabajaban o estudiaban, entonces no se podían dedicar al 100% a ser profesionales y ahora sí que pueden. Entonces eso hace que
el nivel medio aumente, que aún pues, se vendan caras esas victorias que decimos, pero al final para nosotros es algo muy positivo que se esté igualando esto y bueno, espero que siga creciendo. Que siga. Sara, hablabas de trabajo, o hablamos de trabajo en equipo. ¿Recuerdas alguna carrera especial en la que tú no hayas ganado, pero hayas dicho, uy, hubiese sido súper importante y me quedo con esta victoria de esta compañera? No sé. Uf, yo creo que Tanto en el equipo o en la selección, en algún momento que digas, te diría casi que unas cuantas, sobre todo cuando estaba en EMIC, obviamente que en muchas sí que éramos importantes, pero es verdad que ella tenía una superioridad tan grande que al final digamos que lo hacía fácil, pero quizás después pues incluso te diría este año, ¿no? Creo que en el Giro, por ejemplo, te podría poner como ejemplo, hemos trabajado bastante bien como equipo, conseguimos 2 etapas con Liane al final, luego también fuimos segundas en la clasificación general con Marlene Reuser y creo que todo eso fue fruto de un buen trabajo también en equipo y bueno, creo que seguro se me olvida alguna más importante, pero creo que de ese Giro nos hay quedamos. muchas de bueno, las carreras en las que bueno, pues uno se siente orgulloso de formar parte de una victoria, o quizás no una victoria, sino un buen resultado, un buen papel, ¿no? Porque muchas veces conseguir el resultado, siempre estamos luchando y el objetivo es ese, ¿no? Conseguir el resultado, pero al final también siguiendo trabajándolo, pues seguro. Es que desgraciadamente no sé si es muy delgada la línea entre la victoria y la derrota, ¿no? Porque quedar primero, quedar segundo es, pues eso, ganar o perder, ¿no? Muchas veces cuando creo que es lo que tú dices, ¿no? Que tiene que valorarse el trabajo de todos, ¿no? Exacto. Pero bueno, nosotras creo que entre nosotras también nos valoramos y sabemos dónde estamos en cada momento y creo que eso también es importante. Muy bien. Oye, y llegas a este 2025 ¿y qué sientes cuando cruzas la línea de meta de Granada y has ganado? Una emoción brutal. Creo que fue un día increíble, ¿no? Espectacular para mí. Es verdad que bueno, quizás al principio tampoco me lo creía o me lo imaginaba, pero cruzar la línea de meta y saber que era la nueva campeona de España fue algo increíble. Los pelos de punta aún de recordarlo y bueno, sobre todo poder haber portado el maillot de campeona de España esta mitad de temporada que restaba, pues fue algo increíble y algo de lo que de verdad he disfrutado, ya que, bueno, como dices, normalmente soy una corredora que está a disposición del equipo y trabajando, pero bueno, también ese día tuve la oportunidad de guardar las fuerzas para mí misma y las aproveché al 100% y creo que... ¿La habías preparado esa carrera de manera especial? No, la verdad que no. Sí que había estado preparando en altura el mes anterior, pero realmente era para otros objetivos, para tanto Giro como Tour. Entonces, realmente no había preparado el Campeonato de España, pero bueno, venía de paso. Al final siempre es una carrera también pues especial, ¿no? Para todas nosotras y bueno, al final se dio bien, así que muy bien. Sí que muy contenta. Y además supongo que ganar y esté toda tu familia. Yo me acuerdo que veíamos a tu madre y tú me ahora me acuerdo que nosotros la grabamos a tu madre como se ponía a llorar ella, porque que sí, dijimos, es que está toda la prensa. De hecho, mi madre decía, vinieron a grabarme y yo no sé por qué. Porque a mí digo, hombre, porque estarías la que más emocionada de todo el público que había ahí. Yo no sé cómo sabían que era tu madre, digo, no lo sé, yo tampoco. Pero bueno, supongo que son momentos muy chulos, ¿no? De los que claro, siempre recuerdas, ¿no? Que estuviesen ahí también mi familia y mis amigas, porque también estaban muchas de ellas, creo que es algo especial y poder compartirlo, ¿no? Con gente que está en el día a día también a tu lado, creo que es súper emocionante. Sí, además hay un montón de amigas, me acuerdo Tania Calvo, que también estaba allí, muchas amigas, muy chulo, ¿no? Muy bonito. ¿Y cambia algo al día siguiente? De repente levantar, aunque tú ya lo habías sido, ¿vale? En otras categorías, pero cambia algo, te sientes
mejor, evidentemente, pues ese día pues estás como, casi diría, no en tu prime, pero estás como muy bien. ¿Más ambición, más responsabilidad o...? Bueno, creo que al final al día siguiente lo piensas más, quizás en frío, sí que quizás aún seguía sin asimilarlo, pero ya lo es pues más real, más en frío, como te digo. Seguía ilusionada, obviamente, y bueno, pues sí, al final piensas mucho, ¿no? Pues quizás creer más en ti misma y bueno, pues por supuesto que motivación da 100%. Muy bien. Vamos a acabar un poquito de ciclismo, pero sí que me apetece algo que has dicho muy, muy interesante. Y has dicho que Annemiek, has dicho que, bueno, no has dicho que ganaba fácil, pero que es cierto que tenía mucha capacidad, ¿vale? Para ganar, ¿vale? ¿Pasa algo parecido hoy en día con los hombres? El ciclismo está un poco... El otro día estábamos hablando con Sergio y nos decía, es que UAE se está cargando el ciclismo porque solo ganan los mismos, ¿no? No sé cómo ves todo este estado ahora tú. Bueno, no sé si en ciclismo masculino pasaba lo mismo. Al final creo que quizás era diferente, ¿no? Porque es verdad que ahora mismo en el ciclismo masculino todos son profesionales, todos lo hacen lo mejor que pueden. De hecho, es que ahora mismo se lima desde el material, la nutrición, el entrenamiento, desde todos los aspectos que puedas imaginar. O sea que no considero que sea igual, porque en esa época que estás diciendo de Annemiek, quizás no todas las chicas tenían la posibilidad de dedicarse como ella, entonces muchas tenían mucho margen y de hecho creo que ahora mismo si estuviesen al mismo nivel al que estaba Annemiek, seguro tendrían más rivales. Así que no considero que quizás sea algo parecido que se pueda comparar. Porque ahora es verdad que aunque esté Pogačar intratable, creo que todos intentan conseguir llegar a su nivel o plantarle cara, pero bueno, creo que tiene algo que le hace especial y que le hace pues ser tan superclass. Yo te diría que tú tienes algo, no sé si desgraciado o afortunadamente especial, que es lo de ser, bueno, o haber compaginado durante tiempo, que no muchas veces es lo habitual en un deportista de élite, la formación, como te decías que desde pequeña tus padres te lo inculcaron, ¿no? Y ser química, eres graduada en químicas, ¿no? Eso es. Y quizás esa mentalidad científica te ha ayudado en el ciclismo también tú. ¿Consideras algo? Bueno, no sé si esa mentalidad científica, pero por supuesto tener unos valores o quizás las cosas no más claras, pero aprender a saber organizarte, a sacrificarte, porque esos años sí que es verdad que me sacrifiqué mucho para poder llevar las dos cosas a cabo, a eso, saber planificarte mejor, saber qué quieres, qué no, entonces también asentarte un poco y tener más amueblada la cabeza. Creo que en eso sí que me ayudó pues compaginar las dos cosas. Y supongo haber ayudado para entender todos los datos, ratios que se manejan en ciclismo, ¿no? Que si vatios, que si potencia, que si esto, que si lo otro, ¿no? Porque estamos en un nivel de especialización muy grande, ¿no? Sí, bueno, pero al final ahora con todos los expertos que tenemos a nuestro alrededor en todos los ámbitos, creo que estamos también bastante informados y bastante ayudados en ese sentido. Creo que por lo menos en nuestro equipo no nos falta de nada y tenemos buenos profesionales que nos ayudan también a comprender el por qué hacemos las cosas, el para qué, y creo que eso también es muy importante para el deportista. ¿Y qué te gusta hacer cuando te bajas de la bici? Me gusta pues pasar tiempo con la gente que quiero, sobre todo porque creo que también es una parte muy importante para saber desconectar y no sé, disfrutar de otra forma, pero quizás eso es lo que más destacaría. Al final estamos casi todo el año fuera y cuando me bajo de la bici pues creo que tengo unos días libres, solo pienso en escaparme o poder estar con la gente que quiero y pues dedicarle un poco de tiempo. Saber desconectar, no sé si voy a tocar un tema escabroso, pero teniendo un novio ciclista se puede desconectar. Sí, a nuestra forma, pero se puede desconectar, sí. Creo que también es importante cuidar esa parte. Obviamente
teniendo el mundo del ciclismo pues en común, al final siempre acabas metiendo de por medio, pero bueno, creo que es algo que también es positivo porque nos entendemos en ese aspecto, tanto él a mí como yo a él, entonces creo que lo veo de una forma positiva, sabemos desconectar aparte de ello, pero también entendernos quizás en los momentos difíciles o cuando necesitamos algo, entonces creo que también es bonito. ¿Y sois críticos uno con el otro? ¿Tenías que haber hecho esto? ¿Tenías que haber hecho lo otro? Sí, por supuesto. De hecho, creo que eso también es una de las cosas que también hay que saber hacer, ¿no? Porque al final siempre quieres lo mejor para el otro y tienes que ser un poco crítico, ¿no? Para poder dar tu punto de vista o ayudar a mejorar a la otra persona. Eres muy joven, Sara. Te queda, y esperemos que muchísimo tiempo, pero te ves dentro de bastante tiempo siendo o ejerciendo en algo relacionado con la química o continuando vinculado al ciclismo o ni te lo has planteado. La verdad que a veces sí lo he pensado, no profundamente, pero obviamente sí, cuando termine mi etapa deportiva, que espero que todavía me dure Sí, más años, seguro que sí, muchos más seguro. años. Pero sí que me he planteado o he pensado en bueno, poder dedicarme a la química, que por ello también estudié y dediqué años de mi vida a ello y de hecho para nada me importaría, es otra faceta, ¿no? O otro ámbito que también me gusta, entonces sí, ¿por qué no? Muy bien. Si tu carrera fuera un libro, el capítulo de Granada lo escribimos hace poco. ¿Cuál te gustaría que fuera el siguiente capítulo? ¿Una etapa concreta, unos Juegos Olímpicos o...? Sí, todo lo bueno que me pueda pasar, bienvenido sea en el capítulo, podemos escribir de todo lo que sea, pero bueno, yo pediría para el próximo año, sobre todo salud, ¿no? Que al final creo Muy que importante, es sí. lo que menos podemos controlar, ¿no? En ese aspecto. El resto, yo creo que con trabajo y con todo lo que podamos hacer, pues se escribirá o vendrá ella sola. Así que, bueno, por soñar, obviamente que podemos soñar muy alto, pero bueno, yo creo que trabajando podemos conseguiremos. conseguir De verdad, grandes salud es que cosas. hasta que no la perdemos no la echamos de menos, pero es cierto, así Exacto. es, ¿no? Muy Pero bien. creo que hay que valorarla y es lo que más creo que podemos necesitar. Hablabas de Annemiek como un poco referente y, bueno, pues la suerte de poder correr con ella durante años. ¿Algunas referentes más que tengas de ciclismo tú, tanto mujer u hombre o deportistas, que hayas dicho, he aprendido o me quedo con esto de esta o de este? ¿Sabes? No sabría decirte una persona en concreto porque creo que es que cada ciclista es tan diferente que es que de hecho el otro día haciendo un team building hablábamos un poco de este tema. Creo que cada corredor o cada ciclista tiene tanto sus cosas malas como sus cosas buenas, pero tiene algo que aportar y es ejemplo de algo que quizás otro no tiene. Entonces, creo que un único referente como tal no existe, pero creo que se puede coger un poquito de cada uno, que creo que también es lo más correcto o lo más importante. Muy No bien. fijarse en nadie en concreto porque obviamente nadie es perfecto y nadie es reflejo de todo lo que hacen, pero bueno, al final hay que ser uno mismo e intentar hacerlo mejor y sí, si hay que coger algo de cada uno, pues intentar coger lo mejor de cada ciclista. Muy bien. ¿Y qué te gustaría, aunque dentro de muchos años, dentro de 15 años, qué te gustaría que dijeran de la Sara Martín ciclista? ¿Que te recordaran? Sobre todo como una buena ciclista, persona también, obviamente. Creo que eso es lo principal también, ¿no? En el ciclismo, pues ser una buena compañera, también como en lo personal. Y bueno, pues ser una ciclista sobre todo combativa, ¿no? Competitiva, que dé espectáculo y que también pues enganche al espectador, que al final creo que también digamos que en ese camino pues
pues creo que es lo más positivo de todo esto, lo que también más engancha a la gente al ciclismo, pues tener un ciclista, un referente que dé espectáculo, que sea competitivo y bueno, que... Hablas de referentes y hablabas también ahora, supongo que, y tú lo has vivido, ¿no? Que cuando eras niña estabas sola en la escuela tú como niña, ¿no? ¿Qué le dirías a una niña que empieza ahora? Que eso afortunadamente ha cambiado mucho y ya son muchas las niñas ciclistas que compiten. Sí, exacto. De hecho, ahora veo muchísimas más, Muchísimas. Y, como te digo, en mi localidad. Pero bueno, les diría que al final no dejasen de hacer lo que les gusta, que prueben, ¿sabes? Tanto el ciclismo como otros deportes que les puedan llegar a gustar y que luchen por lo que les gusta, por lo que quieren, pero que tampoco se cierren a nada, se obsesionen en nada, sigan estudiando, que es importante, sobre todo cuando se es más pequeño, pero que bueno, que disfruten de lo que hacen, que conozcan a gente, que recojan esos valores que todo deporte al final da y nada, y que sigan pues persiguiendo lo que les gusta en definitiva. Para acabar, sí queremos hacerte una serie de preguntas cortas y rápidas, pero nada, es muy sencillo. ¿Café o té? Café. ¿Mucho? Sí, el necesario. Vale. ¿Ciclista favorito o favorita de todos los tiempos? No sé. Nos quedamos con Annemiek. Tendría que pensar, pero sí, quizás Annemiek van Vleuten. Vale. ¿Playa o montaña? Montaña. ¿Sí? Sí. 100%. ¿Un libro que te haya marcado? ¿Recuerdas algún libro? El último que me he leído, Contando atardeceres. Muy bien. ¿Viajar en coche o en avión para competir? En avión. ¿Sí? Sí, si puedo elegir en avión. Muy bien. Siempre se va más cómodo. ¿Y la comida que siempre te recarga? Un plato de pasta. ¿Sí? ¿Y Sí. es lo que más te gusta realmente? Cuando puedes desconectar, ¿qué comes? Bueno, quizás no es lo que más me guste. Cuando puedo desconectar, pues me gusta comer sushi. ¿Sí? Vale. Sí, de ponernos exquisitos. Vale. Sushi o una buena carne. Sí. Muy bien. Una compañero, que no sea tu novio para salir. Arlene y Sierra. ¿Sí? No me aburro nunca con ella. Oye, y siendo de Aranda de Duero, ¿sonorama o reggaetón? Me vas a poner en un apuro, pues Sonorama. ¿Es más de reggaetón quizás? ¿No eres de indie ni nada por el estilo? No mucho. Sonorama, vino, cordero. Sí. Es que Sonorama es lo más, sí. Sí, la que Sonorama es muy indie. Es que Sonorama, sí. nunca estoy en el Sonorama. No, nunca, claro, es que es verano. Mis amigos siempre van al Sonorama. Sí, muy bien. Sí, pero desgraciadamente yo no estoy nunca. Vale. Bueno, desgraciadamente. Por una buena causa. Sí, por claro, estar compitiendo. en efecto, eso es. Bueno, y es claro, yo he visto cómo lo montan allí los conciertos en la plaza esta y es una brutalidad, es salvaje, es una pasada, ¿eh? Sí. Sonorama. Sonorama, muy bien. Oye, ¿qué palabras crees que definiría tu 2026? Creo que definirán. Sí, ¿cómo va a ser el 2026? Pues diría que, sobre todo, trabajo. La primera va a ser trabajo, ambición y motivación por conseguir todo lo que se pueda. Bueno, pues la verdad es que nos quedamos con 3 palabras fantásticas. Ambición, trabajo y motivación para conseguir, como nos ha dicho Sara, ¿no? Que con trabajo se consigue todo. Sara, ha sido un placer tenerte aquí. No sé si conseguiremos tantos titulares como los conseguimos con Samitier, pero ha sido un verdadero placer conocerte, descubrir más de ti y estamos encantados de que hayamos cerrado este 2025 con la campeona de España de ciclismo en ruta de categoría absoluta, con Sara Martín. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros, un placer.